El Instituto Nacional Indigenista, que fue creado en 1948, el fundador fue el doctor Alfonso Caso, y él, que también había fundado el Instituto Nacional de Antropología, tenía la idea de divulgar hacia la población indígena todo lo que fuera relevante para ellos, como un periódico que afirmara lo que se estaba haciendo. Y por otro lado, para que los profesionistas que trabajaban en los centros coordinadores escribieran y mandaran su información, lo que llamaban el boletín. En el fondo era un boletín. No estaban las estaciones de radio todavía, pero era el medio de comunicación a todas las regiones. Las primeras 10 regiones que atendió el INI de la época de López Mateos hasta la entrada de Echeverría. Y fue muy interesante este boletín. Por eso tenía una divulgación nacional e internacional. En general era muy bienvenido en las comunidades y en los medios académicos y en los medios de difusión también. La misma prensa se nutría de ese boletín. Lo más interesante de este boletín es que el primero que lo impulsó fue el maestro Julio de la Fuente, el antropólogo Julio de la Fuente, que empezó a trabajar con el maestro Caso como el jefe técnico del INI. Y bueno, durante muchos años lo dirigió inicialmente un escritor guatemalteco y después lo dirigió el escritor y sociólogo Gastón García Cantú, que fue director de Lina también. Entonces siempre estuvo focalizado para atender y difundir las acciones que se hacían en los centros coordinadores. Cada director de centro o cada investigador hacía un reportaje de lo que estaba pasando y se publicaba en el boletín y se distribuía a las escuelas, a las zonas indígenas y al medio burocrático de la Ciudad de México y al medio académico, sobre todo en la Escuela Nacional de Antropología y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y de esa manera, pues se tenía un contacto muy directo. Y también, como México era y sigue siendo, no cabe duda, la punta de lanza de la política indigenista americana, de todo el continente americano. Y era un gusto ver cómo recibían el boletín. Posteriormente lo armaba cuando entró a trabajar en el área de publicaciones Juan Rulfo. Juan Rulfo siguió la idea del boletín
y hasta el final logramos mantener por lo que era un baluarte de la información, del trabajo que se hacía. Y la gente estaba enterada de lo que sucedía en las zonas indígenas. Pues el boletín tenía pues información de salud, de agricultura, de etnografía de lo que estaba sucediendo en las comunidades también. Por ejemplo, en la zona del Papaloapan había inundaciones y el INI ayudaba en la recuperación de las inundaciones. De tal manera que había un contacto permanente con las comunidades a través del documento. Pero, en fin, quedó como un documento histórico que no imaginábamos que iba a tener esa relevancia. Quien estuvo también trabajando en el boletín un tiempo y lo conoce muy bien es el antropólogo Leonel Durán, que fue también director de Culturas Populares de la Secretaría, ahora de la Secretaría de Cultura, antes de la Secretaría de Educación. Pero sí era un medio para llegar la información. Mucho, por ejemplo, la información que tiene de los yaquis o de los seri es verdaderamente importante porque era visual también, con fotografías muy grandes, y era al mismo tiempo con información escrita y manejable. La otra que participó en el boletín muy al principio fue Rosario Castellano, que trabajó en Chiapas, en el Teatro Guiñol, y ella escribía los cuentos, los materiales básicos para el boletín. Estoy hablando de los primeros años, vamos a decir de los años 50 del siglo pasado. Entonces tiene una trayectoria enorme este boletín. Y también aparecían mucho los mensajes y las visitas que hacía el presidente de la República a las distintas comunidades indígenas del país y a los centros coordinadores. Y se publicaba todo lo que aparecía. Quien le dio mucho impulso en el periodo del presidente Echeverría, se publicó el boletín más aceleradamente y tenía una difusión enorme y servía para la expansión del trabajo indigenista que empezó con 3 centros coordinadores y luego se fue acrecentando, y en la época de Echeverría se llegó a tener 70 centros coordinadores. Fue una expansión enorme y eso se reflejaba en el boletín del instituto. Se iniciaron las estaciones de radio. Antes, en el periodo de Alfonso Caso, había una estación de radio para la educación en Tlaxiaco, que fue la primera estación de radio. Pero era de onda corta,
era muy difícil captarla, pero la usaban los maestros para la educación. Y ahora la estación de radio del periodo de Echeverría hasta acá empezó a difundir toda la información, pero no era una información que quedara en las manos de la gente, sino era la información auditiva primero, pero sí sirvió muchísimo para preparar a la gente, para que la gente se abriera a las políticas públicas de carácter educativo, de carácter sanitario, de carácter agropecuario, en fin, teníamos una comunicación muy buena a través del boletín. No hay que olvidar que México fue el convocante al primer Congreso Americano de Asuntos Indígenas en 1940. Todavía vivía el general Lázaro Cárdenas y él asistió al Congreso y ahí se gestó la idea de institutos nacionales indigenistas, que persiste hasta nuestros días. Hay un hecho relevante, que la política indigenista hasta el porfiriato casi estaba en manos de la Iglesia Católica, que era la que se encargaba de la parte evangelizadora. Se pensaba que el tema principal de la política indigenista era la evangelización. Todo lo contrario, a partir de la Revolución Mexicana, cambió toda esa visión de política estatal religiosa por una política estatal de carácter cívico, de carácter estrictamente liberacional de los pueblos indígenas. Se empezó a hacer un activismo en las comunidades. Esto nos llevó hasta la organización de los congresos de los pueblos indígenas de México, de cada región hasta el Congreso Nacional de Pueblos Indígenas. Se realizó también con el presidente Echeverría al final de su sexenio, el primer Congreso Nacional que reunió a 2.500 líderes y dirigentes de las comunidades indígenas en 1975, de tal manera que se empezó a movilizar a la población indígena. Sin embargo, cada etapa presidencial tiene su propia tónica en materia indigenista y se refleja muy bien si tú revisas el boletín en su trayectoria. Vas a dimensionar la política de cada presidente de la República, pero todos estaban en favor del cambio social con autodeterminación y manejo propio. Ahí fue que las poblaciones indígenas empezaron a tomar conciencia plena de la importancia de su presencia en los estados y en las regiones indígenas. De ahí empezaron a nombrar
a los diputados indígenas y senadores. La primera senadora fue Cirila Sánchez y ella pues era una activista de la zona chatina y movilizó a toda la población. El otro, el director del INPI, ahora también formaba parte de esos movimientos. Algo que también nos demuestran los compas zapatistas allí es que la calidad de la conciencia y del discurso indígena es muy grande, es muy amplio, pues. Yo quisiera plantear a ustedes qué se entiende por el concepto de autonomía desde la perspectiva de los pueblos indígenas de México. Es decir, era despertar a la población de México en este panorama, y eso también se reflejaba en Latinoamérica, porque México estaba muy conectado en el tema indígena. La Escuela de Antropología sirvió para impulsar la creación de las escuelas de antropología en América Latina. Ya empezaron a participar en Chihuahua con los tarahumaras, los tepehuanos de Chihuahua, o los de Jalisco en Nayarit, pues no tomaban en cuenta a la población indígena para nada, porque estaba muy aislado. En cada región, la de Yucatán era impresionante. A mí me tocó ir en 1963 a la zona Peto, Yucatán, a trabajar en Peto, y no había nada. Y la guerra de castas acababa casi de terminar. El estado de Quintana Roo no existía, era el territorio de Quintana Roo. Y los indígenas vivían en Carrillo Puerto, aislados totalmente. Nos costaba un triunfo llegar de Peto hasta Carrillo Puerto. Y la población de Mérida pues los veía con poco acercamiento, con poca política social de atención. No, en cambio ahora la vitalidad de los pueblos indígenas es enorme. Por ejemplo, ahora en la educación, cuando yo fui director de educación indígena, había solo 400 maestros del INI que eran promotores de educación, y la mayoría estaban en Chiapas, en Oaxaca y en la Tarahumara, en Chihuahua, pero lo demás estaba descubierto. Y de repente ahora son casi 70,000, 80,000 maestros que dan una cobertura enorme a la educación primaria. Y se empezó a impulsar la educación bilingüe, bicultural primero, y ahora la educación en su propio idioma, que no es nada fácil, es como una utopía alcanzar estas etapas. Pero la salud igual, la salud intercultural, empezó con el trabajo que se hacía en los centros coordinadores, la agricultura. Por ejemplo, tienes que revisar el boletín y ver el trabajo en Huautla de Jiménez en los años 50, 60, 70, con el Instituto Mexicano del Café. El INI empezó las cooperativas de los cafeticultores. Ahora son una fuerza económica gigantesca, ¿no? Y la producción del café quedó en manos de la propia gente.
de los propios indígenas. Entonces, en Yucatán, por ejemplo, lo de la miel, la producción de miel era muy rústica, muy poquito, no alcanzaba a tener la dimensión que ahora tiene. Y el INI apoyó toda esa transformación, la producción de miel y la venta de la miel. México es uno de los principales productores de miel del mundo. Entonces, va cambiando en la economía, en la salud, en la vivienda. No hay mucho, pero algo se ha hecho. Lo interesante es que uno de los que fueron a trabajar a uno de los centros coordinadores fue el actual presidente de la República. Como sociólogo, él solicitó entrar al Instituto Nacional Indigenista y se le encomendó trabajar en Tabasco, de donde procedía él. En general así se hacía. Si había un joven investigador otomí, pues se le mandaba a la zona otomí. Otro que hablaba tarahumara, pues trabajaba en la tarahumara. Y al presidente Andrés López Obrador le tocó trabajar en Tabasco. Yo era director adjunto del INI y en ese entonces me tocó trabajar con él, darle posesión y supervisión y trabajar y dialogar. Dialogábamos duro como le gusta al actual presidente. No era así una relación de autoridad, sino de discusión académica desde el punto de vista sociológico y antropológico. Él había tomado clases con Ricardo Posas, que fue uno de los pioneros del indigenismo mexicano. Entonces, pues él aprendió en el campo a dialogar con la gente, empezó a tener mucha actividad y el gobernador de Tabasco estaba plenamente convencido del trabajo, como le decían, de Andrés. Y me tocó hablar con el gobernador en ese entonces y con López Obrador como director del centro, y fue un hecho muy relevante, muy relevante. Y el aprendizaje que tuvo muchos de los megaprogramas del actual gobierno son la reflexión de las ideas primeras que tuvimos en el INI. Las becas, por ejemplo, para los niños de secundaria, el INI fue el primero. El profesor Julio de la Fuente les daba becas en los años 50 a los niños indígenas que estudiaban la secundaria en la Ciudad de México. Y ahí eran 20 becas. A mí me tocó las primeras 20 becas visitarlos. Y luego un albergue en la Ciudad de México para los niños que estaban estudiando la prepa y la secundaria en la Ciudad de México. Entonces, ahí estaba la semillita del megaprograma de ahora. Ya ni sabemos cuántos son los jóvenes y niños, millones, que están recibiendo las becas Benito Juárez y hasta la educación superior. Tenía el INI a como 5 becarios en la Ciudad de México estudiando en
antropología, en abogacía, etcétera. Muy poquitos. Cuando yo entré a línea había como 10 becarios y había los primeros albergues escolares, y sobre todo en la zona muy dispersa de la Tarahumara o de la zona Huichol. La transformación no es en el discurso, la transformación es en hechos reales, concretos. Y yo creo que en la política hacia los pueblos indígenas es un acompañamiento a la política propia para autodeterminar el propio camino, la propia discusión de sus propios asuntos. No es fácil. Para llegar a esta etapa del presidente López Obrador, se tuvo que trabajar enormemente y él es parte de esa transformación. Y la escuela de trabajo de campo que hacen ustedes es una transformación del pensamiento, no es impositiva, ¿no? La radio de cada zona indígena es muy apreciada por la propia gente. La gente se conecta desde las 4 o 5 de la mañana con su radio. Donde no había radio, apareció la radio. Entonces es un sistema de interacción permanente y activo. Y siempre era de vanguardia. Tengo la impresión de que la manera en que planificamos el conocimiento teórico de la antropología y de la sociología se complementaba con la acción, es decir, se volvía una antropología aplicada, una sociología aplicada que se puede ver objetivamente y se puede medir los cambios. Es muy, muy interesante cómo ha evolucionado y se ha transformado la política social. Y hoy, pues el presidente encabeza el retorno a la vieja política de la Revolución Mexicana, de donde nace la política indigenista. La política indigenista mexicana no se ha podido aplicar en otros países porque no existe una reforma agraria como la que tuvo México, empezando con Emiliano Zapata, que demandó la restitución de las tierras de los pueblos indígenas, sin una reconsideración analítica de lo que ellos quieren, no de lo que quiere el gobierno, sino lo que quiere la gente. Y, por ejemplo, en el campo de la justicia, que es el área más delicada, pues nos costó mucho trabajo y sigue costando mucho trabajo hacer que la justicia que se opera en los juzgados, que se opera en el campo, sea aplicada de acuerdo con los usos y costumbres de las comunidades. Y eso se está logrando. Yo creo que hay un cambio sustantivo, cualitativo y no solo mediático, sino de carácter transformador. Por eso creo que vale la pena reflexionar sobre estos puntos
y apoyar con las políticas públicas la información para que los propios pueblos también reflexionen y analicen. Te puedo asegurar que el diálogo que tuvieron los indígenas en el primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas fue algo excepcional. Ahí están las actas, ahí están, pero lo que ha seguido es lo mismo, la movilización de Chiapas, las demandas de los pueblos indígenas de Oaxaca, de Guerrero, de Nayarit, de Sinaloa, de Sonora, pues es la transformación de México. Y sí se va logrando, se puede observar a través del boletín, se va a dar cuenta de cómo va este cambio, en qué dirección va. Si lo pudiera ver Julio de la Fuente. Julio de la Fuente fue el primer etnólogo que escribió sobre Yalalac en 1935, cuando yo nací, y ellos ya tenían la visualización de lo que era el indigenismo, entendido como una transformación y cambio de la sociedad mexicana, que sigue adelante, a pesar de que los movimientos en contra han seguido adelante. Por ejemplo, mira, voy a tocar un tema que cuesta trabajo. La iglesia en Chiapas perdió la fuerza que tenía antes de la llegada del INE. La iglesia fue opositora a la creación del centro coordinador en San Cristóbal, pero la llegada del INE impulsó la transformación. Rosario Castellanos, para hablar de una literata, no hablar de un político, sino de alguien que reflexiona, o Juan Rulfo, en sus muchos años de trabajar al frente de las publicaciones del INE. Entonces, lo que tenemos en Chiapas es que la iglesia perdió fuerza en las comunidades y luego la iglesia encabezó un movimiento para transformar la sociedad con Samuel Ruiz y la teología de la liberación. Sin embargo, la parte de la política institucional gubernamental era laica totalmente. Nosotros no intervenimos en los asuntos religiosos, pero la iglesia tuvo que cambiar también, dejar su política conservadora y reaccionaria, contraria al cambio, y aliarse y tratar de descabezar el trabajo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que no se ha podido. Tú puedes ver la fuerza que tiene el magisterio indígena en Oaxaca, o en Chiapas, o en Hidalgo. El trabajo que hizo Maurilio Muñoz en el Valle del Mezquital no tiene parangón, y él era otomí, es decir, los propios indígenas encabezaron y asumieron la responsabilidad de su propia transformación. Esa es la base de la transformación que está planteando el presidente López Obrador. Él sabe perfectamente bien
porque él lo trabajó en el campo. Las relaciones de poder que hay en algunos países es mantener el colonialismo interno. Y en México lo que estamos haciendo es culminar con el colonialismo interno, porque eso daña las relaciones sociales y la gente se esconde de la realidad. Que respeten los derechos de los indígenas, uso y costumbre de las comunidades conforme a la ley. Una iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Fomentar que los apoyos al campo o a proyectos productivos o de transformación que den valor agregado sean de manera directa. Nunca un presidente había planteado lo que ahora estamos viviendo con el llamado Plan de Justicia Yaqui. Gobierno de México.